Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Compañeros, gracias por estar presente, a pesar de que hoy era otro día, ¿no? No es la clase habitual de los días martes, pero bueno, esta semana por los feriados no queríamos perder la clase que nos reunía para, ya que son de por sí pocas clases, muchos contenidos, aprovechar hasta último momento. Bueno, antes de empezar la clase, yo quería hacer un par de aclaraciones que después al final podemos resolver si hay alguna duda, vinculada a la unidad 2, que es la que venimos trabajando, que el profe Gerardo empezó a desarrollar la semana anterior con el texto sobre desarrollo, hoy va a continuar también con el texto de Cardoso y Faleto. Nosotros subimos con las ascriptas una clase el día viernes sobre comunicación para el cambio social, que es del texto de Dagron y Tufte, que es una clase explicativa que está grabada, por lo que no tuvimos instancia en vivo. Y también vamos a hacer otra clase sobre comunicación para el desarrollo, políticas nacionales de comunicación, que es el texto de Luis Ramiro Beltrán, que lo vamos a subir mañana también para que lo tengan como material de esas clases grabadas. Son para que ustedes las vean cuando tengan algún tiempito, ya que ya mañana cierra el calendario académico de este año, entonces no nos vamos a poder encontrar virtualmente. También nos queda pendiente lo de Nomic, si hoy no entra, vamos a grabarlo también para que lo tengan a disposición. Y en realidad son espacios donde, de explicación más que nada, que les puede servir como complemento a la lectura que ustedes hagan de los textos. Después veremos el reencuentro, digamos, va a ser recién en marzo del próximo año, porque el calendario establece que desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo del 2021 cerraríamos el cuatrimestre, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a volver con las clases. Hasta ahora parece que vamos a seguir de modalidad virtual, no sabemos si eso va a cambiar. Entonces, en principio vamos a seguir trabajando por la plataforma. Lo que capaz que logramos organizar es alguna clase de consulta para el mes de febrero. Por ahí se hace para los estudiantes que rinden, pero podemos ampliarla y si alguno ya estuvo leyendo los materiales y tiene dudas y eso, puede entrar, digamos, así charlamos un poco, pero eso sería como algo aparte, ¿no? No es obligatorio, no tiene nada que ver con el cursado, sino como una clase de consulta alternativa. Y después las aclaraciones vinculadas a los trabajos es que se subieron las consignas del foro número 2, que es un foro obligatorio, como ya planteamos el primer día y está planteado en el programa de la materia, que es justamente sobre el texto de desarrollo y dependencia de Cardoso y Faleto, que es justo el texto que está trabajando el profe, así que toda esa explicación que le está haciendo el profe les va a servir mucho para responder el foro 2, y el foro 3 es opcional, no es obligatorio, ¿sí? Porque es una tarea, una actividad para realizar durante el receso también, pero pueden hacerla o no. Esa sí es opcional, pero el 2 sí es obligatorio. Bien, en el caso del 3 es para poner en práctica un poco los materiales teóricos, ¿sí? Recuerden que esta materia, aparte de tener una fuerte carga teórica, que es como muy importante, también tiene entre sus objetivos poder poner en reflexión y en práctica todos esos contenidos teóricos, para que no sea solo, bueno, me estudio el concepto de, no sé, de capitalismo, de teoría de dependencia, y con eso estoy, sino que trabajamos también la aplicación de esos conceptos, la reflexión, etcétera. Entonces, los foros y los trabajos prácticos apuntan a eso, ¿sí? El foro 3 es justamente sobre el texto de Luis Ramiro Beltrán, sobre, no, perdón, el foro 3 es sobre el texto de Getino y Solanas, sobre, se llama Hacia el tercer cine, que es justamente pensando en un cine en el marco del desarrollo, pone un poco en discusión la teoría de la dependencia también, ¿no? Es un artículo corto, entonces la idea del foro es poder poner en tensión, ¿sí? Los que hagan el foro van a ser corregidos, esas notas van a ayudar a acompañar al seguimiento de cada uno, el que no los realice no va a perder nada, eso también
también aclararlos, ¿no? No es que les va a afectar en la situación ni nada, pero el que le interese puede sumarse a esa actividad del foro. Y después está el trabajo práctico, que también se entrega el 1 de marzo, hasta el 1 de marzo, ¿no? Entonces, esa aclaración es importante porque ustedes la pueden entregar en cualquier momento, es decir, lo hacen, lo pueden entregar hoy, lo pueden entregar a fines de diciembre, el 2 de enero, el 2 de febrero, no hay problema con eso. La fecha límite es el 1 de marzo, y sí las aclaraciones que no va a haber ninguna prórroga, ¿sí? Porque van a tener mucho tiempo para hacerlo, entendemos que es receso, que seguramente están rindiendo otras materias, pero bueno, es un poco también lo que plantea la cátedra y se los damos con anticipación, porque además el 1 de marzo, cuando arranquemos las clases, vamos a ver la unidad 3 y ahí van a venir el trabajo 3 y el foro que corresponde a esa unidad, entonces no es que vamos a llegar solamente a reencontrarnos, ¿no? Vamos a llegar a terminar el programa, a seguir leyendo y haciendo trabajos, entonces por eso mismo no va a haber prórrogas para las entregas, ni recuperatorios, ni nada de eso. Y después otra aclaración es que tenía varias consultas acerca del parcial. Sí, el parcial todavía va a ser también en marzo, cuando regresemos. Entonces, por ahí había un estudiante que me preguntaba que podían ir avanzando, ¿no? Bueno, en términos de avance, lo que pueden hacer es ir leyendo el material, ir estudiando los textos, va a entrar todo lo que trabajemos hasta ese momento de parcial. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero seguramente va a ser a mediados de marzo. Tampoco tenemos definida la modalidad, eso todavía no lo hemos definido, pero va a ser seguramente virtual. Si seguimos con el cursado virtual, será virtual. Si volvemos a la presencialidad, el parcial será presencial. Eso lo vamos a informar apenas empecemos las clases en marzo, ¿sí? Y en términos de avance, pueden ir leyendo ese material. Nosotros vamos a dejar la plataforma cargada con todo, ¿sí? Con todas las unidades, con todo el material bibliográfico. El que quiera, el que tenga disponibilidad, puede ir leyendo y va a ser mucho mejor, digamos, ¿no? Porque van a tener avances de eso. Porque lamentablemente el calendario no lo definimos nosotros como cátedra, lo define la universidad, la facultad, entonces nos adaptamos a ese calendario. Entonces, el material va a estar todo cargado hasta mañana y ustedes pueden ir trabajando a medida que puedan y quieran con ese material. También seguramente después les cargamos alguna guía de preguntas que no son obligatorias, las guías son orientativas más que nada, ¿no? Para saber qué es lo importante de cada texto. Esa guía de lectura no es que la tienen que hacer y entregar, eso es un trabajo propio, individual de cada uno, pero es para prepararse para el parcial. Entonces, vamos a dejar todos esos materiales a disposición de ustedes para que lo hagan cuando quieran, ¿sí? Esa es la aclaración que quería hacer para que no tengamos después problemas ni malos entendidos. Y cualquier duda saben que pueden comunicarse con las chicas o con nosotros, nos mandan un mail o un mensajito por la plataforma y vamos a responder a eso. ¿Bien? Bueno, hecho todas las aclaraciones, le paso la posta al profe Gerardo, que va a dar la parte de la clase que les nombré recién. Sí, Ahí hay una compañera que quiere hacer una pregunta, no sé si... Exacto. Eso. Dale, le escuchamos entonces. Un comentario, creo. ¿Quién es? Ay, bien, el chat, recién lo veo. Sí. Rosa Analía Pérez. Rosa, puedes activar tu micrófono o lo vas a hacer por el chat, como quieras. ¿Está conectada? Sí, está conectada. Quizás no tiene activado el micrófono. Voy a ver si se lo puedo desactivar yo. Rosa Analía Pérez. No, no me permite activarle el micrófono. Bueno, Rosa, si querés, puedes hacer el comentario por el chat si es que tenés algún problema con tu micrófono. Y si no, bueno, después cuando termine la clase del profe, puedes activar tu micrófono y hacerlo, ¿sí? Pero estamos a disposición de escucharlas. Dale, Ger. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
última clase de ese corto cuatrimestre. Ya como hemos manifestado en otras oportunidades, la idea es poder analizar los textos que ustedes tienen que leer, para que si hay alguna duda o algo que está implícito en el relato de los autores, uno pueda aclararlo y por ahí les resulta más comprensible la lectura. Lógicamente, cuando uno aborda problemáticas de las cuales no está familiarizado, hay temas que no conoce, y eso no es una desventaja, es realmente una ventaja, porque ahí uno empieza a pensar en cómo hacer para poder entender estas cosas que hacen a la formación, ¿no? Como ya habíamos hecho en otras oportunidades, yo voy a después apagar la cámara para tener mejor señal de la voz, y vamos a ir viendo, María Rosa va a ir colocando el texto de Paleto y Cardoso, y vamos a ir analizándolo, y ustedes saben que pueden preguntar en el medio del relato, pueden, o lo hacen abriendo el micrófono, o lo pueden hacer a través del chat, pero es interesante que podamos interactuar. Y por otro lado, yo creo que lo que decía María Rosa del tiempo que no nos va a permitir estar presentes, que son prácticamente más de 2 meses, yo lo que creo que también es una buena oportunidad para que ustedes vean los videos, no solo los videos que tienen que ver con la cátedra, sino los videos que nosotros les hemos recomendado para ver estas cuestiones, ¿no? Yo les decía la vez pasada que el tema del desarrollismo como hecho histórico es interesante conocerlo, hay que ver bien, digamos, hay que entender lo que pasó con Frondizi, las situaciones que vivió el gobierno de Frondizi. Eso por ahí nos explica un poco la lucha política y los conflictos económicos que hay detrás de cada modelo de desarrollo, porque hay intereses que se tocan, ¿no? Entonces creo que es importante que ustedes lo puedan ver, los puedan analizar. Y después hay otros videos que también tratan las teorías de la dependencia, hay distintos autores, hay distintas, digamos, expositores que lo hacen, inclusive siempre que entro a buscar algún tema me encuentro con un montón de estudiantes mexicanos. Se ve que en México les exigen hacer pequeños videos sobre ciertos temas. Y es cuestión de ir seleccionando, hay textos muy, muy buenos de ya autores reconocidos que, qué sé yo, Matelar, hay un montón de textos que además muestran la cuestión de las comunicaciones en ese periodo, que es lo interesante y que es el objetivo que tenemos con el desarrollo de esta materia, digamos. ¿Cuál es la necesidad de contextualizar? La necesidad de contextualizar es poder entender cómo se van dando estos procesos de transformación en el campo de las comunicaciones para poder llegar a la actualidad. Porque en esta época, que es la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, la rapidez con que se van introduciendo los cambios en términos de la tecnología y en términos de la conformación de los grandes conglomerados, las grandes empresas, muchas de las cuales, cuando uno ve, por ejemplo, en cine, que ustedes seguramente en alguna materia lo han podido ver, cómo era el cine de los 50, cómo era el cine de los 60, cuáles eran los temas, de qué manera las películas representaban formas de vida y en algunos casos hasta hubo, diríamos, una reacción juvenil a la década del 40, ¿no? Yo no sé si esto yo se los mencioné en algún momento,
pero la década del 40, el cine norteamericano, que era el cine que predominaba, ¿no? Por eso está el planteo de Perón de favorecer el desarrollo del cine nacional, porque el cine norteamericano era el que más se había desarrollado con las grandes empresas productoras de películas que las exportaban al mundo. Bueno, en esa época las películas eran películas que mostraban, si uno las ve ahora, por ejemplo, toda gente de traje, las mujeres muy elegantes, digamos, había como un estereotipo de imagen del hombre, de la mujer, etcétera, ¿no? Cuando se produce la revolución social, cultural, la revolución del mayo de 68 francés, una de las cuestiones era poner, digamos, cuestionar, valga la redundancia, esas imágenes acartonadas de una sociedad que parecía perfecta, pero que mientras tanto había terminado con la masacre de millones de judíos en campos de concentración y que habían terminado con una guerra que había destruido países y matado millones de personas, ¿no? Entonces, esa cultura de la elegancia, de los buenos modales que aparecían en las películas, demostraban de alguna manera una cierta falsedad en los comportamientos que después, cuando fue la Segunda Guerra, quedaron en evidencia todas estas miserias humanas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. La idea es primero preguntar si hay alguna consulta o algo que quisieran comentar sobre lo que hemos venido trabajando en las clases anteriores. Acostúmbrense a tener una opinión, a poder decir o pedir ampliaciones o aclaraciones o lo que sea, porque bueno, esa es la idea que tenemos nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar y vamos a tomar el texto de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto, pero antes de que empecemos a trabajar con eso, una pequeña recopilación de lo que veníamos diciendo, ¿no? La materia se llama Teorías del Desarrollo Capitalista. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir viendo o vamos a ir analizando cómo se fueron dando los procesos de transformación en el capitalismo, que es el sistema económico predominante en el mundo. ¿Cuáles fueron, diríamos, los debates en cada época? Porque como nosotros ya esto lo manifestamos siempre, la historia no es una sucesión de hechos aislados, ¿no? Es una sucesión de hechos encadenados. A cada acción hay una reacción, ¿no? Cuando yo les decía, cuando Frondizi de alguna manera plantea junto con Frigerio el modelo desarrollista, que era un modelo de industrialización, ya vamos a aclarar un poco las características y las diferencias con otros modelos de industrialización, generó reacciones porque había sectores económicos, sociales y políticos que consideraban que en la división internacional del trabajo o en las teorías de las ventajas comparativas, cada país tenía que favorecer aquello que podía ser más eficiente en su producción. Entonces, los sectores agropecuarios, que históricamente, desde la conformación del Estado Nacional, fueron los que de alguna manera se vieron favorecidos con algunas etapas de la economía mundial, como fue el principio del siglo XX, el final del siglo XIX, cuando la Argentina
era considerada como el granero del mundo. Ahí en esa idea, en ese concepto, está claro que se pensaba, ¿no? Que íbamos a vender nosotros y productos primarios, ¿no? Y se reconocía que los bienes más elaborados debían venir de aquellos países que estaban desarrollados. Ya lo aclaramos en la clase anterior, que la desventaja que tiene ese planteo, porque la tecnología siempre es mucho más cara que el precio de los commodities, o sea, el precio de los productos primarios. Los productos primarios oscilan permanentemente de acuerdo a las demandas, y entonces uno puede encontrar el maíz, la soja, el trigo, lo que sea, en un año, en una época de fuerte crecimiento, y después puede encontrar que esos bienes decaen en su precio internacional porque hay más producción china, hay más producción norteamericana de esos bienes que también son competitivos, o australiana, y entonces el precio baja, y entonces un país que basa su organización y su estabilidad social a partir de esta vinculación, bueno, tiene en algunos momentos tiene serios problemas. Serios problemas por la diferencia de lo que hay en los ingresos por productos primarios y los egresos por productos industrializados. Si los productos industrializados, si nosotros tenemos que comprar todas actualmente se ve, digamos, la tecnología que uno tiene que acceder, implica para el país una erogación muy grande. Por eso es que siempre las políticas de desarrollo científico ligado a la informática, las comunicaciones, el ARSAT, todo lo que se está haciendo ahora, es para tratar de disminuir esa brecha, ¿no? Tratar de generar una tecnología propia que nos permita poder mejorar las condiciones de vida de la mayoría, porque mientras más recursos hay al interior de la sociedad, acá pueden suceder dos cosas. O una concentración muy grande, que es lo que en general pasa en América Latina, o una concentración muy grande en grupos económicos que son súper ricos, ¿no? Y una población muy pobre, o una estrategia de redistribución donde haya ricos, porque en este sistema capitalista siempre va a haber quienes tengan fortunas muy grandes, pero que también se pueda generar un sector medio, de ingresos medios, que pueda tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo estable, a un servicio social que atienda en los momentos de las enfermedades, a una jubilación cuando uno termina la etapa de mayor dedicación al trabajo. Es decir, hay muchas cosas que hacen a las condiciones sociales, y bueno, en los modelos de desarrollo esto es lo que se debate. En la última clase también habíamos hecho referencia a que el modelo de desarrollo, en los países centrales, el modelo de desarrollo en esta etapa es una etapa de expansión del capitalismo, una búsqueda de, recordemos que a medida que vayamos introduciendo nuevas tecnologías al sistema productivo, vamos haciendo que se produzcan más rápidamente muchas mercaderías que antes costaban producirlas por la tecnología que no era la más adecuada. Y entonces el capitalismo sale a buscar y a conquistar los espacios. Estamos hablando de un mundo fragmentado en dos partes, como lo habíamos hablado la clase anterior. La Unión Soviética, por un lado, con su propuesta de una sociedad comunista, socialista, con una interpretación particular de lo que eran las obras de Marx, y por otro lado estaba el bloque dominado por los Estados Unidos. En ese contexto, hay países que... La pregunta, yo les daba este ejemplo en la clase anterior, era como un juego de ajedrez, ¿no? Imaginémonos un juego de ajedrez. Cuando uno mueve una pieza, el jugador del frente mueve otra pieza. ¿Cuál es el objetivo del que mueve la pieza blanca, que es la que siempre empieza el juego?
El objetivo del juego es tratar de derrotar al rey. Por lo tanto, todas las estrategias que se van a dar en el juego del ajedrez es ir viendo de qué manera puedo poner en jaque al rey y por lo tanto ganar la partida. Del otro lado, ¿cuál es la estrategia? Defender al rey. Y defender al rey implica también hacer todo un juego, digamos, todo un juego de elaboración, ¿no es cierto?, de prever las estrategias futuras. Es decir, el jugador de ajedrez, y los grandes maestros se destacaron por eso, es porque podían prever 2, 3 o 4 o no sé cuántos movimientos más del movimiento que hacían, teniendo en cuenta la reacción que podía tener el jugador que estaba al frente. Entonces, si él movía determinada pieza, formaba, digamos, fortalecía mi estrategia, pero si movía otra, por ahí tenía que replantear eso. Bueno, el juego de ajedrez es así. Y yo lo uso siempre para señalar esto de la guerra de los dos bloques, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos movía una pieza, la Unión Soviética movía otra pieza. Y entonces siempre la tensión que había estaba en eso. Cada uno de estos grupos de países, tratando de conquistar los espacios, los mayores espacios, en un momento de expansión de las producciones industriales. Entonces había que conquistar mercados, había que conquistar provisión de materias primas, es decir, toda una estrategia de búsqueda. Pero por otro lado, en ese juego de tensiones que se da, como se da en el ajedrez, había que tener cuidado de que el adversario no pudiera poner una pieza en mi campo, es decir, en el campo de mis piezas, porque eso podía desequilibrar mi estrategia de control político, económico, etc. ¿Y eso qué significaba? Que no era, digamos, estratégicamente bien visto que la Unión Soviética avanzara sobre territorios que se suponía que estaban bajo el dominio de los Estados Unidos. En ese juego de ajedrez, y ya lo dije también la vez pasada, pero esto vale recordarlo siempre, quien mueve la pieza y coloca una pieza importante, una especie de alfil o de caballo, es la Unión Soviética con Cuba. Es decir, fíjense en ustedes, en todo este espacio de dominio de los Estados Unidos, Cuba aparece como el alfil puesto por la Unión Soviética. Y entonces ahí hay una revolución que además se plantea un cambio de estructuras y todo lo demás, ideas que empezaban a tener cierta influencia también en otros países. En el contexto mundial de disputa ideológica entre el bloque socialista y el bloque capitalista, las conquistas, digamos, la lucha por las mentalidades, por conquistar sectores sociales de un lado y del otro, formaba parte de la estrategia fundamental. En el caso de Occidente, el desarrollo político, como producto de la existencia de democracias de representación, hacía que hubieran más libertades para poder expresar estas ideas de cambio, diríamos, de cambio del sistema capitalista en la búsqueda de tener sistemas más igualitarios, más redistributivos. En el caso de la Unión Soviética, la situación, o los países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, ahí la situación era absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque ahí primaba diríamos, una concepción no de la democracia liberal, sino de otro tipo de organización política, donde cada uno de esos países, Polonia, Hungría, Rumania, todos esos países que formaban Yugoslavia, todos esos países que formaban parte del bloque soviético, no tenían las mismas libertades que tenían en Europa fundamentalmente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que había una búsqueda de tratar de conquistar
los movimientos políticos y los movimientos sociales para hacer y producir los cambios. Ese era el movimiento que venía desde los sectores de la izquierda, digamos, de la Unión Soviética, y después se incorpora China también a este debate. ¿Cuál era entonces la estrategia que Estados Unidos se plantea frente a esa situación? Si las condiciones materiales que permiten el triunfo de los movimientos revolucionarios tienen que ver con la marginalidad, la pobreza, etcétera, etcétera, lo que es necesario es que los países que tienen esas situaciones sociales puedan ir modificando, mejorando bajo un cierto control ese desarrollo. O sea, no, Estados Unidos no planteaba que los países de América Latina, de África o de Asia pudieran, salvo el caso donde la cuestión era estratégicamente, era vista desde un punto de vista estratégico. Por ejemplo, Japón, como está frente a China, Taiwán, que es una isla que China la reivindica y que se declara independiente después de la revolución de Mao Zedong. Es decir, había lugares donde el capitalismo ponía mucho énfasis en promover el desarrollo y a los niveles más altos. Pero en otros se promovía el desarrollo, pero que no llegara a ser competitivo con sus propias producciones. Entonces nosotros tuvimos una experiencia de desarrollo en la Argentina, que fue la experiencia del peronismo, que con otra filosofía, con una filosofía más basada en la idea de las naciones fuertes, de las naciones que se habían consolidado en Europa, lo que hace el peronismo es impulsar el desarrollo industrial. O sea, lo que se conoce como, en principio, sustitución de importaciones. Dejemos de importar lo que podemos fabricar. Entonces, el peronismo empezó a hacer esa cuestión. Su filosofía nacionalista o de visión nacional hacía que priorizara que el mercado interno fuese el que se iba a encargar de motorizar y de mantener ese crecimiento hasta que después se pueda relacionar con el resto del mundo, cosa que le costaba un poco porque Estados Unidos no quería que Argentina descollara por una simple razón, digamos, porque desconfiaba de la visión nacionalista de Perón, ¿no? Entonces, ese es un modelo. Ese modelo es derrotado por un golpe de Estado. Lo vimos en la clase anterior. El golpe de Estado, ¿a quién representaba? Y lógicamente que representaba de alguna manera a ciertos sectores contrarios a esa idea de industrialización. Aunque ustedes no lo crean, en la Argentina hay gente, hasta en la actualidad, dice que la Argentina no debe ser ni puede ser un país industrial. Lo dice a veces Milei, lo dice cualquiera de esos economistas que van a hacer payasadas a los programas. Ellos dicen, no, la Argentina no es un país industrial ni debe serlo nunca, ¿no? Entonces se centran de nuevo en la búsqueda. Bueno, después del golpe del 55, Estados Unidos en esa estrategia de ayudar a la mejora de las condiciones de vida para evitar que el comunismo se introduzca en los pueblos pobres y produjeran revoluciones, aparece esta idea de desarrollo, un desarrollo que a diferencia del desarrollo que tenía el peronismo, que era un desarrollo nacional con fuerte, digamos, contenido de fortaleza de la nación frente al mundo, el desarrollismo aparece como una estrategia de apertura de las economías para producir un grado de desarrollo que no llegue a ser competitivo con las grandes potencias, pero que permitiera el surgimiento de una clase media que fuese y sirviera de colchón entre las luchas de los sectores populares, que siempre luchaban por las mejoras condiciones, etcétera, y las clases
propietarias, las clases altas, las clases dueñas de la tierra, dueñas de la producción, dueñas de la finanza. La clase media había sido, diríamos, el motor del crecimiento en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos es una sociedad, ahora ya no tanto, porque tiene como 50 millones de pobres, pero era una sociedad que se planteaba como una sociedad de clase media, ¿no? Esa idea de las películas estas que yo les contaba a ustedes, ¿no? Que era el matrimonio con 2 hijos, con una casita bien llena de todas las comodidades básicas, con un auto, es decir, toda una visión de un sector social que servía como colchón. ¿Por qué? Porque la clase media es la única que tiene para perder cuando las condiciones económicas se deterioran. Porque no son clases altas que tengan un capital que les permita pasar las tormentas más grandes, sino que tienen lo básico, lo mínimo: compraron el auto, la casita, el trabajo, una obra social para la salud, etcétera, etcétera. Pero si algo de eso se desequilibra, no hay un capital como el que puede tener cualquiera de los nombres rimbombantes que hay en Roca, Macri, etcétera, etcétera, digamos, los grandes millonarios, que ellos pueden pasar crisis sin que eso le afecte en la base, ¿no? Entonces había que crear una clase media. Y el desarrollismo de alguna manera se planteó eso. Es decir, abrir la economía al ingreso de capitales extranjeros, generar un proceso de industrialización planificada. Ahí se introduce el tema de la planificación. Vamos a llegar a este desarrollo a partir de atravesar estas distintas etapas. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, el punto de partida es para 5 años vamos a hacer esto, vamos a ir modificando estos parámetros, a los 5 años llegamos a esto y después 5 años más. Es decir, esa era la planificación que se planteaba en esa época y que el desarrollismo lo planteaba. Ese era otro modelo de desarrollo. Y el desarrollismo era una teoría de desarrollo capitalista para los países subdesarrollados o menos desarrollados que los países centrales. Era la alternativa de crecimiento económico y de desarrollo de los países que no habían entrado en la primera revolución industrial, que habían tenido todos estos altibajos desde la independencia en adelante, no habían generado esas burguesías que en Europa habían impulsado la revolución, habían impulsado los nuevos conocimientos científicos aplicados a la producción. Bueno, esa burguesía no existía en América, porque se habían dado otros procesos que ya de alguna manera lo hemos explicado en otro momento. Entonces acá no había esa burguesía dinámica, había que generarla, había que crearla. Y eso se plantea el desarrollismo. Favorecer capitales nacionales asociados a capitales extranjeros. Y ese es el modelo que plantea el desarrollismo, ¿no? Entonces, ahora uno se preguntará, ¿por qué hubo un golpe de Estado que lo derrocó? Porque sigue habiendo siempre este conflicto entre los que creen que debemos ser un país industrial y otros que dicen que no debemos ser un país industrial, sino aprovechar nuestras ventajas, nuestros recursos naturales, para poder, digamos, poder desarrollarnos en una población menor de la que existe. Me quedé pensando en una cosa. Hoy leía que en Honduras se está produciendo la segunda marcha después de la pandemia hacia los Estados Unidos. No sé si ustedes se acuerdan
que tanto en Honduras, Guatemala, todos los países centroamericanos cercanos a México, empezaron hace unos años este proceso de tratar de entrar a Estados Unidos. Por eso Donald Trump quería hacer digamos, el cerco para evitar que entraran. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué se van las personas? ¿Por qué se van los hondureños de Honduras? ¿Por qué se van los guatemaltecos de Guatemala? Porque las condiciones del desarrollo económico no da para una distribución ni para tener trabajo de toda esa gente. ¿Y eso por qué? Porque las estrategias políticas de las clases dominantes muchas veces se conforman con que el país sea para una cantidad limitada de personas. Los otros días escuchaba en España que fue un escándalo, eso pasó la semana pasada, un militar retirado del ejército español que dijo que en España estaban sobrando 26 millones de zurdos. Así, están sobrando 26 millones de zurdos. Entonces hay que encontrar una solución a eso. Fue un escándalo, inclusive se cuestionaba que el rey no había hecho ninguna manifestación, eran parte del ejército franquista que todavía está ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sectores que piensan que si somos pocos, lo que hay alcanza para que vivamos relativamente bien. Unos van a vivir siempre mucho mejor y otros con un ingreso básico que les permita. Entonces, si en vez de en la Argentina ser 43 millones o 44 millones, somos 20 millones, con el ingreso que proviene de las exportaciones de trigo, soja, maíz, carne y todo lo demás, alcanza para que los que producen tengan sus altos ingresos y para que el cierto sector social dependiente de esa producción pudiera vivir en determinadas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Sobran 20 millones de personas. En esos modelos económicos sobran 20 millones de personas. Vamos entonces a la tercera cuestión. Hablamos del modelo de desarrollo nacional de Perón, del modelo de desarrollo de Frondizi y Frigerio, y ahora, en ese contexto, cuando el sector de Frigerio, el sector del desarrollismo como teoría económico-política de América Latina, porque eso surge con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde había, digamos, economistas que preparaban los programas de desarrollo y trataban de que los países los ejecutaran. Entonces, frente a esa propuesta, surgen otros pensadores que van a elaborar otro cuerpo de teorías en el mismo momento y analizando la misma situación. ¿Cuáles eran esos pensadores? Que acá hay una primera parte del texto que lo leíamos ayer, en la clase anterior, que hablaba, a ver, voy a prender la luz. En la caracterización que se hacía entre los países desarrollados y el resto de los países subdesarrollados o con menor desarrollo, la idea era que las sociedades desarrolladas eran sociedades modernas. ¿Por qué? Porque habían podido producir las revoluciones económicas, políticas, sociales y culturales que le permitían ser sociedades modernas, es decir, a la imagen y a la idea de las principales ideas que el modernismo había planteado, la racionalidad, el progreso indefinido, etcétera, etcétera. Esas eran las ideas de los ilustrados, de la ilustración. Entonces, ellos eran herederos de eso, y ellos eran los que iban, la sociedad moderna. Y el resto de los países, ¿qué eran? Eran sociedades tradicionales. ¿Por qué eran sociedades tradicionales? Porque no habían incorporado
esos elementos de la modernidad que hacía que salieran de esas situaciones de atraso y pudieran ser sociedades que pudieran alcanzar un cierto grado de desarrollo, un cierto grado de bienestar en la sociedad, con las limitaciones y con las condiciones de lo que yo les estaba planteando. Ninguno de los países se planteó pobreza cero, como dijo Macri alguna vez. Ninguno de estos modelos se planteó pobreza cero. Recién ahora estaba leyendo hace unos días, parece que China es el país que se está acercando a los niveles más bajos de pobreza en el mundo. Pero pobreza hay en Estados Unidos, pobreza hay en Francia, pobreza hay en Alemania, pobreza hay en España, en Italia, en todos lados hay pobreza. Lo que pasa es que dependen de ciertas medidas de contención en algunos casos o de cierta proporción de la población. Entonces las sociedades tradicionales eran sociedades que no habían incorporado esas pautas de la modernidad que había permitido a las burguesías europeas desarrollar ese capitalismo que habían expandido por el mundo. ¿Cuáles eran las características de estas sociedades tradicionales? Había un montón de ítems que los sacaban de los estudios sociológicos o de la antropología. Familias numerosas, que en su nivel de producción económica era menor al que necesitaban para vivir bien, por lo tanto tenían carencias. Había que, eran con principios arraigados en las tradiciones, ¿no? Muy tradicionalistas, o sea, una serie de pautas que se daban sobre estas sociedades, desconociendo inclusive lo que después, en la actualidad, se reconoce como las pautas culturales de los pueblos originarios. Para ellos los pueblos originarios eran esos, digamos, estaban en un estadio atrasado de desarrollo y ellos debían transformarlo a partir de los cambios que iban a introducir en la economía, en la política y en la cultura. Para eso los medios de comunicación eran fundamental, por eso es que ahí es cuando empiezan los medios de comunicación a tener cada vez más influencia y cada vez más peso político, cosas que después lo van a ver con nuestra colega María Rosa. Pero bueno, ¿quiénes eran estos pensadores? Bueno, eran un grupo de intelectuales brasileros que se había dado una situación muy particular, porque Brasil, hay un hecho que es interesante, digamos. Brasil es el único país de habla portuguesa de América. Y por lo tanto, la mayoría de los intelectuales brasileros se formaron aprendiendo a leer en español o en inglés o en francés. Los intelectuales brasileros eran así. Pero bueno, a partir de esta intelectualidad que se dieron en algunos centros de San Pablo fundamentalmente, universidades, la pregunta era, ¿por qué somos subdesarrollados? ¿Por qué los países de América Latina son países subdesarrollados? ¿Es por la existencia de esas condiciones que la antropología y la sociología funcionalista dice de nuestros pueblos? ¿O acá hay otras causas? ¿O acá hay otras razones por las cuales no hemos podido desarrollarnos? Y ahí aparece esta teoría que en términos globales se denominan teorías de la dependencia. Y vamos a ver ahora, con María Rosa, Ger, ¿en qué página es? Porque no lo estoy encontrando. página 14. Ah, listo. Ahora lo comparto. Hasta acá vamos bien. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, alguna ampliación? Hablen ahora o callen para siempre.
Bueno, Profesor, sí. una consulta. Y en esas épocas, bueno, estamos analizando, o se analizó el tema del gobierno de Frondizi. Salta, ¿cómo estaba a ese nivel de gobierno? ¿Cómo estábamos nosotros? Salta tuvo algunos gobernadores como Durán, por ejemplo, que él provenía de cercanías con el peronismo, y hubo planes de vivienda, muchas de las construcciones de Tres Cerritos, todo eso eran planes de vivienda, pero si se fijan ustedes eran planes de vivienda para clase media, ¿no? Siempre acá hubo una política que tendió a formar esa clase media. Hubo muy pocos gobiernos. El Fonavi, por ejemplo, en la época de Romero, del padre del viejo Romero, hicieron algunos barrios para sectores populares, ¿no? Pero en general, si uno ve, inclusive combinaba con el Parque General Belgrano, por ejemplo, es un parque que es un barrio que estuvo pensado para una clase media, inclusive la posibilidad de acceso a esa vivienda no necesitaba de no tener vivienda, o sea, uno podía tener una vivienda e invertir en esto. La prueba de que los cambios en Salta no fueron muy grandes en todo este periodo es que seguimos tenemos una estructura, un sistema productivo que es muy, muy tradicional, ¿no? En una época los ingenios eran los que de alguna manera movían una parte de la economía, el tabaco, la producción de granos en anta, pero no hubo algunas ideas, ¿no? De crear así una relación con Chile para poder hacer una apertura hacia los mercados de Oriente, pero todas esas estrategias tuvieron patas cortas porque no se llegó a eso. Hubo también un planteo de tratar de mejorar el tránsito a través del Bermejo, digamos, hubo algunas propuestas porque siempre hubo gente preocupada por tratar de cambiar, pero bueno, los gobiernos no apoyaban esas cuestiones, ¿no? Y si uno ve en los últimos tiempos, el gran negocio de los gobernantes en este país en esta provincia, además, digamos, en la capital, Buenos Aires también, es el negocio inmobiliario, ¿no? Las tierras que son en gran parte son tierras públicas, que se privatizan o se venden. Acá el negocio inmobiliario es lo que hoy estamos viendo. Fíjense en la cantidad de barrios privados que han surgido en la zona de Camino a San Lorenzo, adentro de San Lorenzo, en Cafayate, en todos barrios privados. O sea, el negocio pasa hoy por la construcción esos son los proyectos, no hay un proyecto. Acá se hizo un parque industrial ahí en la entrada de Salta, pero tampoco eso no tuvo políticas de incentivo suficiente como para generar, en algunos casos ni siquiera la elaboración de productos en base a los productos primarios, ¿no? Entonces acá eso también muestra esto que siempre decimos, ¿no? Quienes conducen los proyectos políticos responden a determinados intereses y en esa determinación de intereses priorizan algo en detrimento de otras cosas. Bueno, Salta muestra en su estructura, es una población que tiene una pobreza, una de las ciudades que tiene mayor índice de pobreza, pueblos abandonados como son los pueblos Huichí, los pueblos de Tartagal, de toda esa zona, del Chaco salteño, nunca les han llevado solución, nunca les llevaron agua, nunca les llevaron condiciones de vida dignas. Entonces eso muestra una realidad y expresa la manifestación de un poder político que tiene una visión del mundo donde eso no le molesta. A alguna persona la puede afectar mucho la pobreza, a otros no. A otros creen que
es un castigo divino porque se portaron mal, o porque es la ley de la vida. Y el que nace papito no llega a corneta, y que siempre va a haber pobre y siempre va a existir, y entonces se buscan todas las justificaciones para que haya. Ese es un poco, pero bueno, es interesante, por eso es que es importante estas carreras en esta Universidad Nacional, ¿no? Porque estas carreras son las que tienen que generar nuevas voces, nuevas investigaciones, nuevos análisis, nuevas propuestas. Fíjense ustedes, hay un hecho que es muy grave, que les va a afectar a ustedes más que a mí, porque a mí, por las cuestiones temporales. El agua se cotiza en Wall Street. ¿Qué significa que el agua se cotiza? Que los reservorios de agua pura, de agua dulce, de agua para el ser humano, empiezan a ser cotizados, vendidos, como se vende el oro, la plata, el dólar. Entonces nosotros, nuestras fuentes de aguas, por eso hay tanto rechazo a la minería a cielo abierto, porque nuestra producción, digamos, nosotros estamos, nuestra producción de agua, en algunos casos la tienen ya sectores privados, como es el caso del sur, ¿no? Como es el caso de Lewis, o de Benetton, o de esos que compraron miles de hectáreas, y adentro tienen los glaciares, tienen los lagos, tienen todo lo demás, y ese es el agua que se cotiza en Wall Street. Fíjense en ustedes, ¿no? ¿Quién hubiese pensado eso, que el agua iba a llegar a ser cotizada como el oro, como la plata, como la tecnología? Hoy cotiza, las empresas cotizan así que cuidado con estas cuestiones, ¿no? Con el desperdicio de nuestra agua, con la contaminación del agua, con la falta de previsión. Así que esos son temas para analizarlos en el futuro. Bueno, vamos al texto. Como hicimos la vez pasada, vamos a ir leyendo algunos párrafos y conversando. A mí me gustaría decir intercambiando, pero como ustedes no intercambian, tengo que decir conversando. Pero bueno, tratamos de que esto después a ustedes los movilice para profundizarlo. Dice estos autores, no solo conviene señalar las implicaciones en términos analíticos e interpretativos de los conceptos sociedad tradicional y sociedad moderna, sino que también puede ser útil referirse, aunque sea someramente, a la concepción del proceso histórico que suponen estos conceptos. Primera salvedad, estos autores hablan del proceso histórico, no de la situación concreta. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que en el estudio de lo social hay dos ejes, un eje sincrónico y un eje diacrónico? Que el eje sincrónico nos permite tomar una especie de fotografía del momento, pero que el eje diacrónico nos permite ver por qué en esa fotografía las personas están en determinadas situaciones. Entonces ahí está esta idea como un proceso histórico que suponen estos conceptos. Casi siempre estuvo presente como supuesto metodológico en los esfuerzos de interpretación que las pautas de los sistemas políticos, sociales y económicos de los países de Europa Occidental y Estados Unidos anticipan el futuro de las sociedades subdesarrolladas. ¿Qué está diciendo? Que esos son los modelos a los cuales las sociedades subdesarrolladas se quieren parecer. El proceso de desarrollo, entre comillas, consistiría en llevar a cabo e incluso reproducir las diversas etapas que caracterizaron las transformaciones sociales de aquellos países. Es esta idea de que para poder desarrollarse hay que cumplir con los pasos
que fueron dándose, entre los cuales está generar la burguesía que lidera el proceso de industrialización como fue en Europa. De ahí que las variaciones históricas, es decir, las singularidades de cada situación de subdesarrollo, tengan poco valor interpretativo para este tipo de sociología. Es decir, hay variedades de los países latinoamericanos, tienen variedades muy diferentes, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, digamos, hay como situaciones diferentes, y en algunos, como el caso de Argentina, el peronismo había podido generar una base de desarrollo y en los otros países no. Claro está que no se ha caído en la ingenuidad de admitir en la historia de América Latina desfasamientos con respecto a los países desarrollados en términos tan simples que hagan suponer que aquella se encuentra en el siglo XIX, por ejemplo, en relación a estos últimos. O sea, no es una cuestión de situar a estos países como que están en el proceso de desarrollo anterior. Más a menudo se señala como característico de los países subdesarrollados encontrarse atrasados, entre comillas, en ciertos aspectos de la estructura, aunque no en otros. Es esta dualidad, ¿no? O sea, hay lugares donde se vive como en el primer mundo, Buenos Aires, ¿no? Y hay lugares que se viven como en África, el interior del país, el Chaco. La gente no tiene... Entonces, esas dualidades, ¿no? Por ejemplo, dice acá cierta vez, aunque en otro... Así, por ejemplo, la sindicación en países como Brasil y Argentina alcanzó expresión nacional y llegó a influir en las decisiones relativas al nivel de los salarios en una fase en que, por comparación con lo que ocurrió en los países de desarrollo original, no era normal que así sucediese. Es decir, acá hubo estos procesos de surgimiento de los sindicatos que en los procesos de nacimiento del capitalismo todavía no existían en los países centrales, ¿no? Al propio tiempo, la urbanización acelerada de América Latina, que precede cronológicamente a la industrialización, facilita la difusión de aspiraciones y de formas de comportamientos políticos que favorecen la participación creciente de las masas en el juego del poder antes de que exista un crecimiento económico autónomo y basado en el mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Que el poblamiento de las ciudades se da porque las situaciones del campo no permiten a la gente seguir en esas regiones. Entonces empiezan a crecer las zonas periféricas de Buenos Aires, de Rosario, de las grandes ciudades, con gente que se va del interior. Pero esa situación precede al proceso de industrialización, que era lo que había pasado en Europa. En Europa la urbanización se va a producir en la medida que el proceso industrial va requiriendo cada vez manos de obra y va haciendo que los campesinos abandonen el campo y vayan a la ciudad a trabajar. Entonces ese es dice acá, ese comportamiento, dice, antes de que exista un crecimiento económico autónomo y basado en el mercado interno. Dichas consideraciones ponen de relieve que lo que cabría llamar reivindicaciones populares respecto al control de las decisiones que afectan al consumo constituirían un dato precoz en el proceso de desarrollo de América Latina. Este nivel de participación, sobre todo en los aspectos sociales, esto tiene que ver lo que estoy leyendo anteriormente con la sindicalización, por ejemplo, que se impulsó durante el peronismo, ¿no? Que, acuérdense ustedes que ya cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo, antes de que se pusieran en marcha las propuestas de los planes quinquenales y todo lo demás, él favorecía la creación de sindicatos, ¿no? Como una medida estratégica para tratar de neutralizar también el crecimiento que había entre los sindicatos socialistas, comunistas, anarquistas, y él quería sindicatos peronistas, pero eso antes de que el proceso de industrialización se pusiera en marcha.
dice, este nivel de participación supuestamente similar al de los países centrales ha llevado a pensar que a través del mismo se crearía una especie de puente que tendería a hacer semejantes las pautas sociales y las orientaciones valorativas en las sociedades desarrolladas y en las sociedades subdesarrolladas. Esto, grosso modo, constituye lo que se ha dado en llamar efecto de demostración. En el plano del análisis económico, el efecto de demostración supone que la modernización de la economía se efectúa a través del consumo y que en última instancia, por consiguiente, introduce un elemento de alteración en los sistemas productivos que puede provocar una desviación respecto de las etapas de la industrialización característica de los países adelantados. Es decir, acá están haciendo un análisis de, digamos, un debate de lo que puede suceder si se dan determinadas situaciones que son diferentes a las que se pueden, de las que se dieron en los países adelantados. Como las inversiones, cuando se piensa en un desarrollo autónomo, dependen en gran medida del ahorro interno, la misma presión modernizadora del consumo puede constituir un freno al desarrollo en cuanto favorece las importaciones de bienes de consumo, así como las de bienes de capital, etc. ¿Por qué hace esta referencia? Porque en el capitalismo originario en Inglaterra, el proceso de acumulación que venía del campo se traslada a la industrialización. Y eso es lo que hace, diríamos, que exista una base económica para solventar y sostener el sistema, el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, acá, dice acá, esta presión modernizadora del consumo puede constituir un freno al desarrollo en cuanto favorece las importaciones de bienes de consumo. Es decir, en vez de generar un proceso de creación de mentalidades industriales y de tecnología para poder producir, se va al consumo. Entonces la gente compra, qué sé yo, mármol de Carrara para poner en la entrada de su mansión en Palermo, en Buenos Aires, qué sé yo, cosas así, ¿no? Por otra parte, dice, el efecto de demostración no solo se ha pensado en términos económicos, se supone que los mismos factores que favorecen ese proceso presionan para que en los países insuficientemente desarrollados se alteren otros aspectos del comportamiento humano, antes de que se verifique la diferenciación completa del sistema productivo. ¿Qué está diciendo acá? Que hay que acompañar todos estos procesos con un cambio en las formas de comportamiento sociales. Si veníamos hablando que tenemos sociedades tradicionales, hay que empezar a generar una sociedad que tenga una mentalidad modernista en los propios trabajadores, digamos, que son los que vienen del campo y que vienen con esas pautas tradicionales, ¿no? Más abajo, dice acá, un enfoque, el análisis sociológico debe explicar esta posibilidad de modo que fenómenos como el considerado no se tengan sin más como elementos causales del proceso. Bueno, eso es, digamos, una explicación de cómo van a ser las características en función de lo que hay como comportamientos, ¿no? Un enfoque de este tipo equivale a considerar que el dinamismo de las sociedades subdesarrolladas deriva de factores externos y que las peculiaridades estructurales y la acción de los grupos e instituciones sociales de los países subdesarrollados son desviaciones. Es esto que yo les explicaba al principio. La modernización tiene que venir de afuera. La modernización tiene que venir de afuera, que ese era el planteo que se hacía, no es el planteo que ellos están haciendo. El planteo que se hacía, ¿no? Que debían venir de afuera. Y esas instituciones que quedaban de las etapas anteriores, que son las instituciones, grupos e instituciones sociales de países subdesarrollados, son desviaciones.
¿Se dan cuenta? Digamos, hay una forma de ser para actuar en el capitalismo y hay una forma de ser que viene de la sociedad tradicional. Y eso es lo que hay que cambiar para introducir los elementos de la mentalidad capitalista para poder lograr superar esas situaciones de atraso. Bueno, pegamos un salto y vamos a la página 17, porque si no, no nos va a quedar tiempo. Dice en el punto 3, para el análisis global del desarrollo no es suficiente agregar al conocimiento de las condiciones estructurales la comprensión de los factores sociales, esos factores sociales entre comillas, entendidos estos como nuevas variables de tipo estructural. Es decir, los factores sociales son los componentes de la estructura de la sociedad, aquellas cosas que están presentes en las pautas de comportamiento de una sociedad determinada, pautas de comportamiento que tienen que ver, para poner ejemplos un poco más distendidos, ¿no? Uno dice, el brasilero tiene una mentalidad que siempre está con el cuerpo vibrando para bailar, ¿no? El argentino tiene una depresión permanente que o sea, ese tipo de análisis que se hacen sobre los comportamientos sociales tenían que ver con estos factores sociales, ¿no? Porque si yo quiero cambiar una sociedad, tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero cambiar en función del modelo que quiero poner y de lo que hay. ¿Se entiende? Para adquirir significación, tal análisis requiere un doble esfuerzo de redefinición de perspectiva. Por un lado, considerar en su totalidad las condiciones históricas particulares, es decir, qué es lo que hay en ese país específicamente, económicas y sociales, subyacentes en los procesos de desarrollo en el plano nacional y en el plano externo. Y por otro, comprender en las situaciones estructurales dadas los objetivos e intereses que dan sentido, orientan o alientan el conflicto entre los grupos y clases y los movimientos sociales que ponen en marcha la sociedad en desarrollo. Es decir, analizar los aspectos que hacen a la particularidad de esa sociedad. Se requiere por consiguiente, y ello es fundamental, una perspectiva. Ger, Sí. bancame que hay un error en el archivo y no está la página que sigue. 17, estás en la página 17 que pasa a la 18, sí. Y el archivo pasa a la 22. Ah, por suerte nos dimos cuenta, si no esos saldos, sí. Cuando los chicos se encuentran, van a entender menos todavía. Sí, lo vamos a volver a escanear porque falta esa parte. Recién me doy cuenta. Vamos no vamos a hacer entonces este análisis como lo veníamos haciendo, sino que no sé si en la página 22 estás. Sí, ahí está lo de subdesarrollo, periferia y dependencia. Hagamos lo otro para después poder aclararlo cuando ustedes tengan los textos. Dale. Acá dicen los autores, para permitir el paso del análisis económico o del análisis sociológico usuales a una interpretación global del desarrollo, es necesario estudiar desde el inicio las conexiones entre el sistema económico y la organización social y política de las sociedades subdesarrolladas. O sea, para poder entender y analizar una sociedad tenemos que ver cuál es la base económica, cuál es el modelo, cuáles son las características de la economía y de qué manera eso se refleja en la organización social y política. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Qué tipo de régimen político? El régimen político, como se dice ahora, populista, paternalista, o sea, más que nada paternalista,
dictatoriales. En la mayoría de los países latinoamericanos, los caudillos eran dictadores. Uno podía verlo en Nicaragua, lo podía ver en Colombia, o sea, en todos esos países había unas prácticas políticas muy determinadas que tenían que ver con quiénes eran los dueños de la tierra, qué se producía y para qué se producía. Generalmente se producía para exportar. Por lo tanto, eran los sectores, eran las sociedades duales, ricos, poquitos, pobres, muchitos. O sea, esa era la estructura de América Latina en general. No solo en ella y entre ellas, sino también en relación con los países desarrollados, pues la especificidad histórica de la situación de subdesarrollo nace precisamente de la relación entre sociedades periféricas y centrales. Y acá entramos a este tema que yo no lo voy a leer, sino que lo voy a explicar en función de lo que después va a venir. Entonces, la cuestión no es que las sociedades subdesarrolladas están en un estadio anterior que necesita de producir determinados cambios para dar el salto cualitativo y salir de ser sociedades atrasadas y subdesarrolladas para pasar a ser sociedades modernas. La relación que se va a dar y que va a ser, diríamos, la base de la teoría de la dependencia es que las sociedades subdesarrolladas son subdesarrolladas porque en su proceso histórico fueron dependientes. Porque desde la dependencia con España en los periodos anteriores a la independencia, después fueron dominados o por las oligarquías locales que comerciaban con Estados Unidos o comerciaban con Inglaterra, o por los imperios, como fue el caso de la Argentina, que tenía una relación tan estrecha con Inglaterra, que un ministro de Relaciones Exteriores una vez manifestó en la corona inglesa que la Argentina quería ser una perla en el collar de su graciosa majestad. Ese era nuestro canciller en Inglaterra, ¿no? En la época en que la relación entre Argentina e Inglaterra era una relación muy estrecha, le vendíamos carne, trigo, cuero, lana, todo lo demás, y ellos nos mandaban todo, desde los ferrocarriles, que fue la primera instalación, que además los ferrocarriles estaban pensados para poder traer los productos del interior a Buenos Aires, porque si uno ve la red de ferrocarriles que después se desarmó en los 90, eran ferrocarriles que venían Salta, Tucumán, Santiago del Estero, todo a Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Mendoza, todo a Buenos Aires, Córdoba a Buenos Aires, todo era Buenos Aires, porque el comercio pasaba por el puerto que exportaba. Entonces, ¿qué plantean estos autores así en términos globales? Y después ustedes leen el material y quedamos a disposición, como decía María Rosa, de poderlo consultar aún en las vacaciones, porque este año vamos a hacer vacaciones locales mucho, así que no hay problema que ustedes lo puedan hacer. ¿Qué es lo que plantean estos autores? Que el problema del subdesarrollo, el problema del atraso, es porque siempre las oligarquías, las clases dominantes, han establecido una relación de sometimiento o de subordinación a los países ya desarrollados. Entonces, el subdesarrollo no se debe a causas intrínsecas que tienen que ver con pautas culturales de sociedades atrasadas, que tienen muchos hijos, que tienen
una afección diferente al alemán para el trabajo. No, no, el tema no pasa por ahí. El tema pasa porque se es subdesarrollado porque se ha sido dependiente. Se ha sido dependiente a través de la historia. Y esa dependencia favoreció estas sociedades de estructura dual. Sectores muy favorecidos, muy enriquecidos, dueños de grandes fortunas, y sectores que apenas sobreviven o apenas superviven, y que tampoco tienen posibilidades de salir de esas situaciones de atrás. Ahora, ¿qué pasó con las teorías de la dependencia? ¿Para qué sirvieron estas teorías de la dependencia? Estas teorías de la dependencia sirvieron para varios proyectos políticos. Algunos planteaban la necesidad de una recuperación del desarrollo nacional a partir de reconocer que somos subdesarrollados por ser dependientes. Y que era posible, entonces, volver a retomar esa senda que los movimientos nacionales y populares habían planteado, pero partiendo de la base y del reconocimiento de que el subdesarrollo se debe a la situación de dependencia. Por lo tanto, había que establecer una relación diferente entre los países subdesarrollados y los países centrales. Esa fue una estrategia política surgida de este razonamiento. ¿Cuál fue otra? Aquellos grupos políticos que plantearon que la única manera de generar una base de desarrollo era rompiendo con la dependencia. ¿Y eso qué implicaba en términos políticos concretos? Enfrentarse al imperio y a las oligarquías locales. Y entonces ahí surgen estos movimientos que en la década del 60, en la década del 70, tuvieron mucho desarrollo en muchos países latinoamericanos, y que eran las guerrillas, los movimientos armados que se reconocía como de base urbana o de base campesina. Entonces había movimientos armados que se desarrollaron en el campo. Acá en Salta hubo un movimiento que fue desmantelado, el grupo Uturunco, que se formó en Orán, y al muy poco tiempo fue desmantelado y fueron presos los dirigentes, los conductores de ese movimiento. Pero acá aparecieron otros grupos urbanos, por ejemplo, montoneros, por ejemplo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Era una época, ¿qué planteaban estos grupos políticos? Planteaban que la única forma de poder superar el atraso era enfrentándose al sistema. Entonces, lo que quiero señalar es que las teorías del desarrollo, digamos, de la crítica a las teorías desarrollistas provenientes de las teorías de las llamadas teorías de la dependencia. ¿Por qué se llaman teorías de la dependencia? Y porque ponen énfasis en que el subdesarrollo es producto de la dependencia. No es producto de pautas sociales, culturales, de aspectos biológicos, genéticos, como en algunos casos se podía decir, o lo decían algunos, sino que la relación era porque habíamos sido pueblos sometidos. Pueblos que, y fíjense en ustedes qué interesante el proceso que ustedes están empezando a vivir en este tiempo. Pueblos que se reivindican hoy a partir de sus ancestros. Yo estaba leyendo sobre la recuperación del gobierno en Bolivia. El movimiento indigenista en Bolivia tiene una fuerza, está teniendo una fuerza muy importante, que eran sectores que habían sido absolutamente sometidos y marginados. Esa es la impronta de estos tiempos. Esto es lo que está pasando. Entonces, es importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las teorías de la dependencia sirvieron tanto para proyectos de desarrollo dentro del sistema,
tratando de que la conducción política la lleven un movimiento nacional o un partido que representara esos intereses nacionales, y otros movimientos que dijeron la única manera es derrotar al imperio y a sus aliados. Y entonces ahí vino la guerrilla, el conflicto social, que bueno, que en la Argentina terminó con 30.000 desaparecidos en 1976, con el golpe de 1976. Por eso digo yo, la historia es un encadenamiento de cosas. No las podemos pensar como si fuesen fogonazos de una fotografía de un momento determinado. Todavía los efectos y las consecuencias de esos procesos políticos forman parte inclusive del debate y del relato. Hoy, cuando se está discutiendo en el Parlamento la ley, mal llamada ley del aborto, que es la ley que independiza a las mujeres en la toma de decisiones, ahí también se cruzan estos debates, porque también hay una necesidad de búsqueda, de superación de esas relaciones de sometimiento a las cuales estaban dadas, digamos, eran pasibles las mujeres en una sociedad patriarcal. Todo está encadenado. Todo forma parte del debate. Todavía se sigue pensando cuál es la salida para el desarrollo en la Argentina. Y algunos quieren volver a Vicentín, quieren volver al campo, quieren volver, y por eso cortan las rutas, y por eso, porque dicen, nosotros somos los que damos los que le damos valor a la economía argentina, pero es el valor que ellos le dan a partir de su proyecto. ¿Cuánta gente trabaja en el campo? Y ahí está la otra historia, no. Tenemos que desarrollar la industria, tenemos que desarrollar nuevas tecnologías, tenemos que competir con los países. Argentina llegó a fabricar reactores nucleares que le vendió a Australia o a Nueva Zelanda, uno de los dos. Llegó a tener eso. Después desmantelaron todo. En la época de los Kirchner se llegó a exportar reactores nucleares, ganando en las licitaciones a los grandes países. O sea, ese es el debate. Ese es el debate actual. Por eso ustedes tienen que leer ese texto con mucho detenimiento, tratando de entender dónde estaban estas cuestiones. Y si no lo entienden, pregunten. Manden el párrafo en la página tal, donde dice, empieza así, no entiendo lo que quiere decir el autor o la autora. Y nosotros para eso estamos, digamos, para educar, para aclarar, Así que bueno, creo que, aunque faltan todavía un ratito, me gustaría saber si ustedes pueden hacer alguna reflexión sobre estas cuestiones, y si no, por ahí dejar un poquito planteado, porque no le voy a pedir a María Rosa que desarrolle el tema, porque el tema es más abarcativo, pero sí algunas cuestiones de lo que va a ser el paso a las comunicaciones. Esta es una etapa muy importante, como les dije, de las comunicaciones. Aquí empiezan a aparecer las nuevas tecnologías. Y ahí también, como creo que lo comenté la vez pasada, este debate sobre la dependencia se traslada. En el libro de Dorfman, Cómo leer el Pato Donald, ahí está. Ese texto es un texto que hace referencia a este debate. Porque así como el análisis económico y sociológico toma la idea de la dependencia económica, también está la dependencia cultural. ¿Cuáles son los relatos que se tratan de instalar? Inclusive algunos tratando, bueno, como lo dice el texto, ¿no?
Inclusive hay unos videos muy interesantes sobre ese texto, ¿no? La idea de, él dice, el mexicano era siempre el que estaba sentado con el sombrero tapándole la cara, ¿no? Era el vago, digamos, o sea, el que vivía tranquilo, ¿no? El ratoncito ese que es pícaro, que embroma, pero bueno. Y sí, esa idea de pasar determinados estereotipos, ¿no? Y por otro Sí, lado, Ger, sí, que acá en Argentina eso se trasladó también al estereotipo del gaucho, el gaucho que toma mate, que hace la siesta, que tenía que ver con eso que era consecuente con esa sociedad atrasada, o sea, estas cuestiones que las sociedades subdesarrolladas, no modernas, tenían como cuestiones sociales, estos factores sociales que dice el texto intrínsecos, también se le reprochaba en este caso al gaucho argentino. claro, exacto, ese es, todos los grupos sociales, digamos, locales, eran analizados como las trabas del desarrollo. Eran las trabas. Por eso inclusive en la planificación del proyecto desarrollista se pensaba la educación como una herramienta fundamental para el cambio de las mentalidades, ¿no? Una educación que pudiera hacer industrioso al gaucho, eso que estás diciendo, ¿no? Es decir, si nosotros partimos de que el gaucho lo que le gusta es andar, como decía, los poemas gauchescos, ¿no? El Martín Fierro, ¿sí? El gaucho libre, que se mataba un animal para comer y después seguía en libertad. Bueno, esos supuestos eran los que se tomaban como base para después ver, bueno, entonces, si esta es la realidad, ¿cómo la transformamos? Y entonces había proyectos educativos, había de todo un poco, ¿no? Bueno, a ver, como no nos vamos a ver mucho tiempo, a ver alguna reflexión. O dudas. Están un poco callados hoy. O Callados. no están, capaz que dejaron la foto y se fueron. Esa es la posibilidad. No. Ahí yo puse por el chat también si alguien quería preguntar, si no se anima a hablar. Estaba pensando que en la clase que compartimos sobre la comunicación para el cambio social, que es la clase basada en el texto de Gumullo Dagrón y Tufte, justamente hay una parte donde se desarrollan los paradigmas de la comunicación y se plantea justamente este enfoque de la teoría de la dependencia por un lado y las teorías de la modernización por el otro, ¿no? Y si bien hay un cuadrito ahí que armamos a modo de ilustración, permite ver las diferentes perspectivas, ¿no? Y creo que hoy cuando vos desarrollabas lo de la teoría de la dependencia, queda mucho más claro, ¿no? Porque también hubo toda una movida de intelectuales y de investigadores en Latinoamérica que criticaban esas diferentes estrategias de la teoría de la modernización porque tenían una cierta percepción de la comunicación que evidentemente no era inclusiva, no era plural, ¿no? Y que apuntaba a otros objetivos. Y en esa clase nosotros más o menos tratábamos de explicar eso, también proponiéndoles que puedan lograr diferenciar esos dos paradigmas, que bueno, hoy vos lo desarrollaste más, así que bueno, si alguno ya vio la clase y más con lo que explicó el profe ahora tiene alguna duda, estaría bueno que lo comparta ahora para, bueno, ya sacarse las dudas, ¿no? Sí, yo además creo que, como les decía recién, digamos, hay coletazos de esos debates, están vigentes, están presentes. Después van adquiriendo, en la medida que van cambiando ciertas condiciones, pero van apareciendo nuevas realidades, nuevas formas de organización, inclusive la concentración
de los medios va a ser un proceso que va también a empezar en esta época, ¿no? Y es muy interesante, además, porque ahora empieza, diríamos, la etapa, digamos, la construcción del relato como reflejo de la realidad es lo que empieza a tener ahora una fuerza muy importante. Lo que decía María Rosa, este hecho que se dio a nivel del planteo económico y del planteo sociológico fundamentalmente, después se traslada al arte, se traslada a la música, se traslada, es decir, por ejemplo, el rock es un elemento de ruptura. La música aparece como un elemento de ruptura. ¿Con qué? Con esa otra cuestión más clásica, más armónica. La música también pone de manifiesto esta búsqueda de darle sentido, es decir, ya no es el canto al amor en abstracto, a esa novia impoluta que ahí se tenía, no, ahora se va a la problemática social, digamos, el rockero va y denuncia y cuestiona. Y también se refleja en la poesía, se rompen muchos estereotipos, muchas formas dadas. También se refleja en la pintura. Los movimientos del arte van a ser un reflejo, profesor, de estos debates. Sí. Profesor, también se da en el folclore, ¿no? De todo Sí. este movimiento, con Atahualpa Yupanqui, bueno, con Mercedes Sosa. Exacto. Y con tantos autores. Correcto, sí. Y fíjense en ustedes, ¿no? La Negra Sosa, canto de protesta, ¿no? Esa fuerza además que tenía, ¿no? Hacía temblar las paredes, ¿no? Y bueno, Atahualpa Yupanqui, hay un montón de César Isela, había muchos sectores del folclore que también se suman dentro de esta. Por eso es que es una totalidad, por eso es que hay que entenderla y hay que verla así, ¿no? A veces uno tiende a fragmentar, ¿no? Te estoy leyendo esto, la teoría de la dependencia, a ver si puedo memorizar. No. A ver si puedo entender. Como parte de un proceso donde afecta a todo, a la cultura, a la ropa, la ropa hippie, ¿no? La ropa hecha de manera artesanal, la época de la barba, del pelo largo, que es el rechazo a ese estereotipo de la película norteamericana, que aparecía el tipo de traje que nunca se le arrugaba nada y que era perfecto. Y entonces frente a eso la reacción era: no somos perfectos. No somos perfectos, somos como somos. Y entonces ahí venían esas manifestaciones. Muy interesante ver la historia y los contextos así, en su integralidad. A veces nos falta tiempo, nos falta vida. Yo siempre pensé cuando daba historia de la educación, yo siempre decía, me gustaría tener más conocimiento de literatura, para poder ver cómo la literatura, las novelas, el tipo de novelas, la temática de las novelas, reflejan, o de las obras literarias en general, reflejan ese momento, ¿no? El tipo de poesía, yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela normal y teníamos la Emma Solá de Solá, que eran de esas poetisas tradicionales de Salta, que leían en esas prosas todas que rimaban una con otra, entonces era así toda esa poesía. Bueno, después viene la poesía que rompe con eso, ¿no? Esa poesía que no tiene esa rima entre primero y tercero, segundo, cuarto, ¿no? Es decir, esa rima así, no, viene otra forma.
de expresar, otra forma de expresar los sentimientos. Bueno, ese es una manifestación de esos quiebres que se produjeron en esta época. Quiebres que ponen en marcha otra literatura de vanguardia. Claro, claro, ahí perfecto. El boom de la literatura, claro. Además empieza, qué sé yo, García Márquez, ¿no? Esas novelas que empiezan a mostrar la sociedad desde adentro, ¿no? Esas cosas del cotidiano, ¿no? De la comida, ¿no? Esas novelas que cuando uno las lee parece que estuviera oliendo el plato que está cocinando. Hay una que se dedica a hacer esto, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, esa literatura también surge de esta ruptura. Así que esa es la impronta de la época, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Pues si no, ya vamos cerrando, pues ya son casi las 8. Bueno, me parece que no hay más dudas. Bueno, como les dije al principio, cualquier otra cosa que surgiera, nos pueden escribir a las ascriptas, a Jessica, a Mercedes o a Gerardo, a mí también. Así que bueno, estamos para acompañarlos. Esta es la última clase en vivo. Recuerden que les cargamos todo el material hasta mañana. Y bueno, nos reencontraremos en marzo, el 1 de marzo. Bueno, ya vemos qué día, no sé qué día cae marzo. Aprovechen el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, nos encontramos. Entonces, buen receso, felices fiestas. Descansen y lean mucho, como dice el profe. Nos vemos, entonces. Nos vemos. Gracias, Chao, chao. profesora, felices fiestas. Igualmente, nos vemos. No, profe. Chao, chao. Sí.